Don Fermín Delgado García. El señor Delgado es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y en cuanto a su experiencia profesional ha trabajado como economista en la Cooperativa del Campo de la Candelaria y en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, realizando labores de asesoramiento en asuntos económicos y presupuestarios, también en el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista. E igualmente ha trabajado como gerente del proyecto europeo Interreg 3, Germobanco Agrícola de la Macaronesia, y también participó, entre otras cuestiones, en el proceso de formulación de las directrices de ordenación general y del turismo de Canarias. En relación con nuestro régimen económico y fiscal, debe mencionarse, en primer lugar, la experiencia del señor Delgado en la gestión pública, como viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias entre los años 2019 y 2023 y su participación en numerosas jornadas como ponencias y conferencias sobre la situación y las perspectivas del régimen económico y fiscal, sobre financiación autonómica, política fiscal, gasto público y estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. Huelga decir que para esta comisión, señor Delgado, es un honor contar con sus conocimientos, reconociendo además ya de antemano la aportación que va a brindar a los trabajos de esta comisión. Hola, buenos días. Gracias, presidente, por la presentación. Buenos días a todas las personas, a los señores diputados. Y veo que también hay unos estudiantes, pues espero que sea provechosa la reunión de hoy, ¿no? Por un lado, agradecer la invitación que me han hecho a esta comisión de estudio. Espero estar a la altura de las circunstancias. Y luego decirles que la importancia, digamos, de esta comisión, yo soy de los que la he defendido, incluso la he propuesto, ¿no?, en la medida de mis posibilidades de que se forme, porque tengo mucho interés en que desde el Parlamento se tenga preparado un dictamen consensuado sobre los temas relevantes de evaluación del REF y de propuestas o posibles propuestas alternativas, porque aunque ahora no hay condiciones para modificar el REF, sí es verdad que, digamos, es preferible tener un documento consensuado, que en cuanto se abra una ventana de oportunidad para negociar con el Estado, tengamos ya algunas propuestas y no tengamos que improvisar las mismas, ¿no? En los debates del REF, mi experiencia y la historia de lo que he leído es que todas las propuestas de Canarias que han salido adelante la han salido por consenso. Es muy difícil que una propuesta sea de parte del espectro político en contra de otro, o de solo defender intereses, digamos, de determinados sectores, ¿no? Hay que hacer propuestas que recojan el sentir mayoritario del Parlamento de Canarias, obviamente, que es el órgano, el sujeto político que propone, y también que recojan las aspiraciones mayoritarias de la sociedad canaria, ¿no? Yo sí quiero adelantarles que creo que el REF goza de buena salud. Yo soy de los que opino que goza de buena salud. En todo caso, es una persona o una institución de 55 años que necesita ir de vez en cuando a revisiones a ver si tiene achaques, y que a lo mejor necesita algún tipo de complejo vitamínico o reconstituyente para mejorar su estado de salud. Pero yo soy un defensor de que el REF que tenemos es un REF muy positivo y construido socialmente a lo largo de los últimos 55 años. La institución del REF del año 1972, pero con anterioridad, según muchos estudios, pues tiene sus orígenes en la propia Fiscalía Diferenciada de Canarias, desde la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla. Esto es lo que les quiero hablar, aunque no se ve, creo que les iban a repartir, no sé si se ha podido repartir o no la documentación, la tienen ahí, porque yo por lo menos no veo nada, ¿no? Bueno, el primero de todo es el REF. Yo opino que es una historia de éxito. Desde la ley del 72, en pleno franquismo, fue un hito muy importante conseguir hacerla, recogiendo una diferencialidad que en medio del franquismo resultaba bastante chocante. Luego las leyes sucesivas, la ley 2091 de aspectos fiscales y la ley 1994 de aspectos económicos, fueron también adaptaciones necesarias tras la integración de Canarias en el año 86 a la Unión Europea, y las modificaciones que hemos tenido en el año 2000, 2007, 2015 y 2018, todas ellas yo creo que han supuesto en general mejoras y avances para la sociedad canaria, ¿no? En mi opinión, el REF es un conjunto normativo de disposiciones especiales, económicas y fiscales
construido a lo largo de la historia, es una construcción social, por tanto, no es una construcción de, digamos, de un estudio en una torre de marfil de profesionales del derecho o de la economía, sino una construcción social a lo largo de la historia para compensar las dificultades estructurales que afectan a la sociedad canaria, a las familias, a las empresas y a las administraciones. Dificultades estructurales derivadas de la lejanía, como sabemos, de la insularidad, la doble insularidad, de la escasez de recursos y del pequeño mercado que supone su población. Por tanto, es una política, vamos a llamar, o una institución que atiende compensaciones y dificultades de carácter estructural. No es una política, un instrumento para políticas de coyuntura. Otra cosa es que discutamos su conveniencia, pero estructuralmente lo que es y quiere atender son dificultades estructurales de la sociedad canaria y de la economía canaria. Voy a hablar de los tres elementos que yo creo que componen el REF. Por un lado, las compensaciones económicas a la sociedad canaria por su condición de ultraperificidad, la fiscalidad indirecta específica y más reducida que en el conjunto del Estado, con la desvinculación de los recursos del REF del sistema de financiación y las especificidades de la fiscalidad directa para fomentar la actividad económica. Voy a hablar, tienen ahí un pantallazo que recoge un poco los grandes preceptos, digamos, de las compensaciones económicas de la sociedad canaria por su condición de ultraperificidad. Lo que voy a hacer fundamentalmente en cada apartado es comentar mi opinión sobre ellas, más que contarles porque se ha contado ya. En todo caso, este es el menos que se ha hablado en la comisión, yo la he seguido, el tema de las compensaciones económicas a la sociedad canaria por su condición de ultraperificidad. Esto en la ley 1994 está entre los artículos 4 y 25, o 24, y el 25 bis dedicado a cultura, y en los artículos 94, 95 y 96 de la ley 2091 de la inversión regionalizada, ¿no?, de estar en la medida de inversión regionalizada. Por tanto, este tema es un tema que llega a toda la sociedad canaria y he puesto en fuente mayor de la letra los cuatro primeros para ver la transferencia de renta que nos hace estas compensaciones económicas a la sociedad canaria, que son inmensas, ¿no? En el caso de la energía, la liquidación del año 2023 es que Canarias, el extracoste de Canarias cuesta, y nos transfiere el Estado, 1.100 millones. Bien lo transfiere a través del 50% en la ley de presupuestos generales del Estado, y el otro 50% lo pagan todos los ciudadanos españoles en sus facturas, ¿no?, como compensación de los territorios no peninsulares, ¿no? O la compensación para viajes de residentes, el 75%, que son 500 millones, pero que como es un crédito ampliable no importa la cantidad, lo que importa es las facturas que presenten las líneas aéreas, porque se pagan todas, ¿no? O la compensación del coste del transporte, que es el 100% y que es supuesto en el año 2024, pagando las facturas de 2023, 105 millones de euros, en fin, o el transporte regular de viajeros, 47 millones. Se fijan, suman estas cantidades, nada más que las cuatro primeras o cinco que he nombrado, y estamos hablando de 1.600 millones de euros que transfiere, hay más, el plan de empleo, plan de la pobreza, plan de empleo de Canarias, en definitiva. Hay una serie de hay un conjunto de medidas de carácter económico, como por ejemplo que Canarias debe estar en la inversión regionalizada de inversión española en los presupuestos generales del Estado, los artículos 95 y 96, que ayudan a que Canarias tenga una serie de recursos para atender a sus necesidades, ¿no? Los problemas que yo veo de este primer apartado son, por un lado, los preceptos están condicionados a la inclusión de partidas concretas en los presupuestos generales anuales, excepto en los preceptos que se han consolidado como un derecho subjetivo de las personas residentes en Canarias. Por ejemplo, el precio de la energía, pues lo que pone el precepto es que se pagará un precio equivalente o igual al del resto del territorio, por tanto, ahí pues siempre se aplica. El 75% no hemos tenido hasta ahora problemas. El 100% de la compensación del transporte de mercancías, sujeto a la problemática del coste tipo, que no tengo tiempo de explicar, pero que tenemos un problema ahí, siempre y cuando sea dentro del coste tipo, pues se abona, ¿no? ¿Cómo se puede resolver este problema? Pues de carácter coyuntural no veo otro que sea defendiendo el incremento de las dotaciones presupuestarias en la negociación de cada presupuesto. No veo otro, ¿no? Esa es mi experiencia también en 2017, en 2018, en 2021 y 2022, en los presupuestos que yo he participado en negociar, desde la posición como acompañante técnico, en fin, del diputado Pedro Quevedo, veo que eso es la prioridad, ¿no? Es decir, incrementar las dotaciones presupuestarias, no veo otra. Hay algunos artículos de las partes de compensaciones económicas que hay que desarrollar: valorización de residuos, universidades, fomento de los bienes culturales o transporte de los bienes culturales. Eso hay que desarrollarlo porque está en el REF, pero no está desarrollado, ¿no? Y luego ya un poco más provocador, ¿no?, el tipo estructural, pues anclando el REF en la Constitución española, algo así como lo tienen los vascos y los navarros, ¿no? La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Pues yo creo que eso sería, digamos, la fórmula de que se cumpliera un poco más con el REF. Pero vamos, parece que esa situación no
es la que se prevé, ¿no? La pregunta que pongo ahí es, ¿se incumple el REF si no hay consignaciones anuales en los presupuestos para los proyectos y programas definidos en las leyes del REF? Por ejemplo, si la inversión anual para Canarias en unos presupuestos generales de Estado no está en la media, ¿se incumple el REF? Pues el Tribunal Constitucional ha dicho que no se incumple el REF, ¿no? Una vez que el primer gobierno de Paulino Rivero llevó esto al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que la soberanía del Estado en hacer sus presupuestos está por encima de este artículo del REF, ¿no? Segundo apartado que quería tocar es el segundo elemento, digamos, que compone el REF. Primero, compensaciones económicas para el conjunto de la sociedad canaria. Segundo, una fiscalidad indirecta específica y más reducida que en el conjunto del Estado y que no debe formar parte del sistema de financiación autonómico. El profesor Francisco Clavijo, que además es magíster, ¿no?, de todos los que estudiamos el REF, plantea que este es el núcleo esencial del REF. El núcleo esencial del REF, dice él, dicen ellos, él, Alberto Génova, en fin, que es lo fundamental, ¿no? Sabemos, y no lo voy a decir, el tipo de instrumentos que tenemos. Para mí el AYEN no es un tributo recaudatorio, es un tributo proteccionista, o sea que lo dejo quedar claro, porque a veces se habla del AYEN un poco ligero, pero para mí es un instrumento fiscal proteccionista y yo lo defiendo. Y luego, sobre este apartado lo que quiero comentar son tres cosas. Uno, esta situación diferencial de los tributos del REF, de tener unos tipos mucho más bajos, aparte de un montón de exenciones y tipo cero, por ejemplo, todos los alimentos, etcétera, el gas, el agua, la electricidad, hace que tengamos una presión fiscal en Canarias mucho más baja que en el Estado, ¿no? En el año 2022 la presión fiscal de España es el 38,2, me parece, la de la Unión Europea el 41,2 y la de la zona euro 41,9, ¿no? Bueno, pues Canarias estamos entre 10 y 12 puntos por debajo de la presión fiscal de España, que sería 38 y pico, ¿no? La competencia, segundo, nosotros, la competencia normativa que tenemos en la fiscalidad indirecta, yo entiendo que es suficiente. De hecho, con la gente que ha hablado, los profesionales, todo el mundo me ha dicho que lo que está regulado en la disposición adicional octava de la Ley de 22/2009 de financiación de las comunidades autónomas, que nosotros tenemos competencias en la exención de las operaciones interiores, en la fijación de los tipos y en los aspectos formales del impuesto y los regímenes especiales específicos, bueno, es suficiente la competencia que tenemos en el IGIC y en el AYEN, ¿no? Y luego la fijación de los tipos impositivos, de las exenciones y deducciones, es decir, el esfuerzo fiscal que le dediquemos nosotros en eso, que es competencia de la comunidad autónoma, siempre tener en cuenta las necesidades de financiar el creciente gasto público de la CAC en servicios públicos fundamentales y de las corporaciones locales, porque como saben, estos tributos, tanto los tributos del REF como los tributos propios, el impuesto de combustible y de labores del tabaco, financian a la comunidad autónoma y a las corporaciones locales los primeros, ¿no? Con lo cual, digamos, pues hay que tener cuidado con proponer cosas que podamos luego arrepentirnos porque no tengamos capacidad económica para financiar los gastos, ¿no? Dentro de este apartado, lo más importante para mí es que los tributos del REF deben estar separados y los tributos propios de la CAC, derivados del REF, no deben formar parte del sistema de financiación autonómica. Esto lo hemos conseguido en los presupuestos generales del Estado de 2017, es lo más importante que conseguimos en esos presupuestos, que es desvincular a través de la disposición final 19 de esa ley de presupuestos, modificar la disposición adicional segunda de la ley 22/2009 de financiación autonómica, y hemos conseguido con ello pues recibir, como una imagen vale más que 1000 palabras, para que tengan una idea cuantitativa, en 2014, que fue el último año que estuvo vinculado el Fondo de Competitividad a la capacidad fiscal de Canarias y a contabilizar los recursos del REF dentro de esa capacidad fiscal, recibimos 5,4 millones, lo tienen ahí, y ya en el año 2017, como la liquidación del Fondo de Competitividad se hace con la regla N-2, o sea, se liquidan 2 años antes, ¿no? Pues ya en 2015 y 2016 se acordó que tuviéramos el 30 y el 70% del Fondo de Competitividad y a partir de 2017 ya tuvimos el 100%. Verán que hemos pasado en 2014 de 5 millones a 2022, que es la última liquidación realizada, 735 millones. Y en 2023 les puedo decir que estamos en 750 millones más o menos, sería el Fondo de Competitividad. Y les advierto que estoy hablando del Fondo de Competitividad, no de la consideración de los recursos de REF en el conjunto del sistema de financiación. O sea, nosotros no aportamos nada a la cesta común, ni el IGIC lo aportamos, que otros aportan el IVA, como saben, ni los impuestos especiales, ni el impuesto de hidrocarburos, ni el impuesto, bueno, en nuestro caso, el impuesto de derivados de petróleo y los labores de tabaco, no los incorporamos en la cesta común al efecto del Fondo de Garantías de Servicios Públicos Fundamentales. Solo se metió en el año 2009, en esa ley, el que para acceder al Fondo de Competitividad contaba la capacidad fiscal de Canarias, los recursos del REF, y nada más que por ello tuvimos este claro problema, ¿no?, de falta de financiación, porque estos recursos vienen en las remesas del sistema de financiación.
El tercer aspecto, voy deprisa porque el tiempo es limitado, el tercer aspecto o elemento del REF, primero, compensaciones económicas para toda la sociedad y para las empresas y para las familias. El segundo, una fiscalidad diferenciada mucho más baja y además que debe estar vinculado del REF. Y el tercero, es lo más que se ha hablado en esta comisión, que es las especificidades en la fiscalidad directa para fomentar la actividad económica en Canarias, ¿no? Bueno, ahí tienen un poco las principales figuras de los incentivos fiscales. Decir que estas figuras todas tienen la consideración de ser incentivos fiscales que la UE tiene que autorizar cada 7 años y que, en fin, nuestra defensa en relación a eso siempre es el artículo 349 y el 107.3a del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Orientación general, para proponer cosas, ¿no? Orientación general de las modificaciones de los incentivos fiscales que yo entiendo debemos hacer. Tengo orientación general y luego tengo propuestas concretas sobre los incentivos fiscales. La orientación general, yo creo que los incentivos fiscales del REF deben estar alineados con las prioridades de la Unión Europea, que son la sostenibilidad, la innovación y la digitalización y la cohesión social. Luego, en segundo lugar, creo que cuanto mayor sea la vinculación de los incentivos fiscales directamente al fomento de la actividad económica, a la creación de empleo y a la diversificación, mejor. Por ejemplo, apoyando especialmente a los sectores que se deseen fomentar. Se puede graduar la intensidad de los incentivos dependiendo de si es para financiar instalaciones alojativas turísticas, que somos superavitarios, ¿verdad? Y en lugar del fomento directo de actividades, por ejemplo, económicas como son las energías renovables o las empresas tecnológicas, ¿no? En ese sentido, en cualquier modificación del REF, soy de los que defiendo que se debe defender los incentivos a la inversión y al fomento de la actividad directa económica y no los incentivos al consumo. En ese sentido, no vemos conveniente, y estoy en contra, de la propuesta de incluir la reducción de la tributación de las rentas del trabajo en el IRPF como un incentivo del REF. Quien quiera defender esto tiene competencias en la comunidad autónoma para bajar a la escala de gravamen, si lo quiere, tiene el derecho a deducciones, el mínimo personal, en fin. Desde la política fiscal se puede hacer esto sin necesidad de incluirlo en el REF, porque además creo que es muy negativo, sobre todo, porque me parece primero regresivo, y segundo, desde el punto de vista de la progresividad, es regresivo, y segundo, nos afecta muy negativamente la negociación que tengamos del sistema de financiación autonómica, porque si ya solo ponemos el IRPF y encima del IRPF ponemos menos cantidad, a ver cómo le preguntamos a los peninsulares, le decimos a los peninsulares que nos sigan aportando dinero a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y a través del Fondo de Suficiencia y a través del Fondo de Convergencia, ¿no? La propuesta concreta que hago, que en fin, la hago en colaboración con otras personas, es que exploremos la vía de la reducción selectiva de las cotizaciones sociales empresariales para determinados sectores, para la contratación y para la contratación de determinados colectivos, ¿no? 3 condiciones para esto. No tendría en ningún caso carácter general para el conjunto de las actividades, sería selectiva. Segundo, en ningún caso afectaría los derechos presentes y futuros de las y los trabajadores, tanto en ayudas de desempleo de corto plazo como las pensiones. Y en tercer lugar o tercera condición, no afectaría negativamente a la caja de la Seguridad Social, puesto que el coste de la minoración debe ser aportado bien a través de los presupuestos generales del Estado, como sucede con el registro especial de buques, o a través de la reconversión de los planes de empleo en incremento en financiar las cotizaciones sociales que sean minoradas, ¿no? Hay precedentes en la UE y en España de esta reducción. Luego, los incentivos fiscales del REC, acabo con lo último, son procíclicos, todos lo sabemos, no es útil frente a la crisis. Debe ser de otra manera, yo no he encontrado respuesta, no lo sé. Pero está claro que el REF no es para esto, pero sin embargo es verdad que en las épocas de crisis probablemente sea a través de otras políticas, por ejemplo a través de los ERTE, o las políticas que se desarrollaron por parte de la Unión Europea y el Estado y Canarias frente a la crisis del COVID, pues nos den idea de cómo afectar a una crisis, ¿no? Y no tengamos que tirar del REF. Pero bueno, esto es un problema. Propuestas concretas sobre los incentivos fiscales. Primero una valoración, porque va a afectar al futuro, ¿no? Yo valoro muy negativamente que no se haya exceptuado o buscado alguna especificidad para los incentivos del REF con la aprobación de la ley del impuesto complementario para garantizar un mínimo de imposición para los grupos de gran magnitud. Una transposición de la Directiva 2022-2523, ¿no? Por el contrario, sí logramos excluir a los incentivos del REF en la aplicación del tipo mínimo estatal en los presupuestos generales de 2022. Creo que aunque sea para grupos de gran magnitud, debíamos haber hecho un esfuerzo, y lo hicimos, pero no lo conseguimos, para intentar buscar una excepción.
Permitir la materialización de la RIC en las aplicaciones informáticas y software, eso me parece de cajón, hay que intentarlo y hay que conseguirlo. Fomento de la materialización indirecta de la RIC, creo que la conexión entre tenedores de RIC que no saben qué hacer con ella y emprendedores sin recursos es una buena idea, eso está funcionando bien. Creo que esta es la vía de uso de los excedentes de las dotaciones de la RIC, que son incapaces de materializar muchos tenedores de RIC, y en mi opinión no emitir deuda pública apta para la RIC no me parece adecuado, porque más tiene un costo de oportunidad respecto a esto, ¿no? A que se use el dinero para eso y no para otras cosas, ¿no? Permitir que se puedan deducir el gasto para formación en las empresas, en el marco de los incentivos específicos de las deducciones de Canarias, esto lo planteó Orlando Luján, me parece muy significativo. Clarificar las interpretaciones jurídicas en el uso de los incentivos, exigencia de constatación por parte del director de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, y no vemos conveniente permitir dotar la RIC por rendimientos que no provengan de actividades económicas. Y acabo con, porque me va quedando poco tiempo, con el último punto que quería tocar, que es defensa de la garantía institucional y procedimental del REF. Garantías de la existencia del REF. Saben que tenemos la disposición adicional tercera de la Constitución, que requiere informe preceptivo para modificar al REF. Saben que tenemos el artículo 166 y el artículo 167, que plantea un veto optativo temporal, el 167.2, caso de que haya una modificación que rechace el Parlamento por 2/3, y se convoca una comisión bilateral y tenemos una negociación de 2 meses. Bueno, las consecuencias primeras que tenemos, que hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional en relación a la disposición adicional 14 del incentivo canario al cine, que aunque no sientan doctrina sobre el régimen procedimental del artículo 167.2, está claro que sus fundamentos jurídicos son muy negativos para Canarias y hay que tener cuidado con ellos. Existen problemas en la aplicación del artículo 167.2, los argumentos de la abogacía del Estado, pero sobre todo de los servicios jurídicos del Congreso y del Senado, son muy desfavorables al veto optativo temporal, y el procedimiento debe ser diferente dependiendo de que sea un decreto ley, una ley o enmiendas a las leyes. Y acabo, presidente, que en fin ya llevo 5 minutos, bueno, 5 segundos más, con 2 propuestas sobre este tema. A corto plazo, protocolizar la aplicación del 167.2 con el Gobierno de España en la Comisión Bilateral de Cooperación, Administración General del Estado de CAC, y que el Parlamento Canario negocie con el Congreso y el Senado este artículo. O sea, y no cuando haya problemas, sino ahora que no hay problemas, protocolizarlo, ver cómo podemos aplicarlo. Y a medio plazo buscar una nueva redacción más clarificadora del artículo 167.2 que se pudiera incluir en alguna modificación del Estatuto Canario, que ahora pues no parece posible, ¿no? Y ha ido a toda leche, pero bueno, en fin, he querido decir todas estas cosas, ¿no? Empezando por el representante de la agrupación Herreña Independiente, en la compensación de transporte de mercancías, que además tenemos también la compensación a la importación de productos por parte del régimen específico de abastecimiento, su traslado a los precios es un tema que siempre es polémico, ¿no? Pero en general yo creo que sí se hace. En general sí, creo que esa era su preocupación, ¿no? Creo que se hace, ¿no? Ahora ya la inflación la tenemos más controlada. Es verdad que hay veces que se discute si se consigue o no, pero para mí el transporte de mercancías, y lo uno a otras preguntas que me han hecho, el problema del transporte de mercancías para nosotros es el coste tipo. O sea, si el coste tipo no se resuelve por parte de la dirección, vamos, de la delegación canaria, de España en Canarias, que es quien decide los costes tipo, sí es verdad que no avanzamos mucho, ¿no? Porque el problema nos dan el 100% del coste tipo, pero el coste tipo no refleja lo que los operadores entienden que es la mayoría de las facturas que pagan, ¿no? Por tanto, el coste tipo hay que buscarle una fórmula de acuerdo y que se pague por ahí. Que se pague el 100% me parece muy importante, y segundo, me ha sorprendido agradablemente los datos de 2024, porque, repito, están por encima de lo presupuestado en los presupuestos 2023. Habían 79 millones y se han pagado 105. Repito, son créditos ampliables, y además el tema es que si es indubitado que el artículo dice pagar el 100% del coste de transporte, dice del coste efectivo, pero bueno, se interpreta como coste tipo, pero una vez que tú tienes las facturas con el coste tipo, se paga, ¿no? Luego, favorable las cotizaciones sociales más en las islas no capitalinas, de acuerdo. De hecho, eso ya lo tenemos en la SEC, lo tenemos en las deducciones a la inversión, lo tenemos en los incentivos regionales, ¿no? Una diferencialidad, me parece razonable que hubiera una diferencialidad también en el caso de que se trabajara en una idea de reducir las cotizaciones sociales, repito, de carácter sectorial, y siempre y cuando no afecte a los trabajadores y se ponga el dinero
en la caja de la Seguridad Social, ¿no? Respecto a los comentarios de la Agrupación Socialista de Gomera, yo creo que el REF en general cumple con sus objetivos, ¿no? Es mejorable, pero en general yo creo que sí cumple con sus objetivos, ¿no? Yo siempre estoy en el bando de los pro-REF, ¿no? Hay un bando anti-REF y yo soy de los bandos pro-REF porque además, como el coronel no tiene quien le escriba, el REF a veces no tiene quien lo defienda, ¿no? Entonces, yo ahora estoy, bueno, supuestamente como técnico, pero hemos vinculado a un grupo de la oposición, pero me parece razonable defender el REF cuando estaba en el gobierno y ahora que estoy en la oposición, digamos, en la parte, digamos, política, ¿no? El REF balear, decía José Ramón, el diputado, yo creo que nuestro problema no es el REF balear, nuestro problema es tener nuestro REF en forma. Y nosotros tenemos una capacidad a través del artículo 349 mucho más potente y el propio REF mucho más potente que cualquier otra comunidad autónoma para tener ese tipo de especificidades. Es verdad que, por ejemplo, el tema de las aplicaciones informáticas es increíble que lo hayan copiado de nosotros antes de la reforma de 2018 y nosotros ahora no lo tengamos, ¿no? Bueno, sobre el SFA, el Sistema de Financiación Autonómica, defender la desvinculación del REF, también le contesto al señor Nieto, ¿no? Yo creo que, primero, está completamente desvinculado, Es que esa ley lo que hizo, la ley de presupuestos de 2017, lo que hizo fue modificar la disposición adicional segunda de la ley 22/2009, con lo cual ahora mismo la ley está desvinculado, ¿no? O sea, no hay problema. Otra cosa es que al negociarlo, incluso nuestro propio estatuto de autonomía y el propio artículo 166 del REF dice que la desvinculación es hasta que haya un nuevo sistema de financiación. Pero, en fin, esto es lo que se ha conseguido, ¿no? Cuando haya un nuevo sistema de financiación empezamos de cero a discutir, ¿no? Y lo primero que vamos a plantear nosotros es desvincularlo y ellos nos van a decir, pues vamos a discutirlo, ¿no? Después, si encima le vamos con la propuesta del IRPF, pues van a decir, bueno, en fin, no lo puedes tener todo, ¿no? Pero bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Bueno, en el caso del señor Nieto, el REF goza de buena salud, pues es una frase, ¿no? Como cualquier otra, ¿no? Pero vamos, esta comisión sería una revisión médica, ¿no? Pero no estamos en los funerales, estamos en una revisión médica de una persona de 54 años, ¿no? El IRPF, no bajarlo en el marco del REF, no sé si planteaba que usted era partidario en general de bajar los impuestos, pero vamos, yo lo que digo es que si se quiere bajar no se haga en el marco del REF, eso es legítimo que los partidos que quieran y sobre todo los partidos que son más liberales y conservadores defiendan la mínima tributación, entonces, pero creo que meterlo en el marco del REF es un error para el propio REF. Se puede y se defiende, con eso estoy contestando otros comentarios que se han hecho del IRPF, se puede defender perfectamente bajar los impuestos porque tenemos competencias para ello, en la escala de gravamen, tenemos competencias en las deducciones, tenemos competencias en el mínimo personal y familiar hasta un 10%, o sea que no nos embosquemos en el REF. Si queremos defender bajar los impuestos, lo hagamos. Ahora, las consecuencias son evidentes. Por un lado, por el sistema de financiación, otro la regla de gasto, en fin, hay muchos problemas, ¿no? La diputada de Nueva Canarias me plantea el tema de la garantía del artículo 167.2, vinculado a lo que decía el diputado de Coalición Canaria, señor Barragán. Yo creo que este tema hay que atenderlo y sé que es así porque a mí me ha pasado, ¿no? La aplicación del 167.2 por el Congreso y el Senado le parece una aberración. La palabra es una aberración. La soberanía reside en el Parlamento Español y paralizar una ley, por supuesto, el completo de la ley no te digo, pero incluso los artículos vinculados al REF. Y luego, repito, la redacción del REF, ya vendrá por aquí José Miguel, la redacción del artículo, vendrá José Miguel Ruano a hablar de esto, que fue uno de los autores de la redacción, yo creo que es mejorable, porque es diferente que sea un decreto ley, que sea un proyecto de ley, que sea una proposición de ley. Y no te digo nada si es una enmienda de un grupo a otra proposición de ley, que entonces, pues, ¿cómo paramos en el Congreso esa? O sea, hay que protocolizarlo y hay que mejorar a lo mejor la redacción. Por ejemplo, hay un problema real que nos plantea el Congreso y el Senado, que es que si esto es una disputa entre cámaras, ¿cómo es que resuelven los gobiernos? ¿Cómo la comisión bilateral es de gobierno? Si esto es una disputa entre el Parlamento y el Congreso y el Senado. Pues eso está mal recogido. Yo creo que ahí lo hicimos con buena intención, pero a lo mejor el señor José Miguel Ruano opina lo contrario. Ya veremos lo que dice, ¿no? Pero, falta de datos, decía la señora Esther, falta de datos en manos de los datos están en manos de la agencia estatal, pero vamos, los tiene bajo 7 llaves. Y yo nunca he entendido, más allá de la obligación que tienen del secreto de los datos personales, esto si se quitan el nombre,
Yo creo que sería fundamental tener esos datos. De hecho, yo en la viceconsejería me costó un montón darle a los investigadores que le encargamos un estudio los datos, pero un montón, ¿no? Sí. O sea, sabemos la materialización porque es más sencilla, perdón, la dotación porque es más sencilla, pero luego, por ejemplo, la materialización sabemos muy poco de la materialización, ¿no? El diputado del PP, Fernando Señal, plantea lo de la vivienda libre. Sabes que ahí tenemos una diferencia, nosotros opinamos que no. De hecho, creo que es los documentos que se hicieron para que en 2007 lo quitáramos son muy evidentes, está muy argumentado el por qué la vivienda libre, la inversión de la RIC, materialización de la RIC en vivienda libre, no es una buena idea, y yo creo que no es una buena idea, no va a contribuir a tener más vivienda y va a contribuir probablemente a un fenómeno especulativo, pero bueno. El transporte de mercancías ya lo contesté. La gratuidad de guaguas en el REF, meterlo, bueno, veríamos, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy partidario de que todo el mundo tenga gratuidad de guaguas en el REF, yo me lo puedo pagar. No sé, me parece que a lo mejor podríamos tener unos criterios de renta en la gratuidad más que de carácter general, ¿no? La reducción de colectivos sociales, la idea que yo tengo es que sea tanto para colectivos concretos, por ejemplo, personas mayores, de hecho se hace ya, ¿no? Jóvenes, etcétera, como para sectores, ¿no? Yo creo que hay determinados sectores que debemos promocionar, por ejemplo, energías renovables, startup, empresas tecnológicas, economía azul, que a lo mejor tendrían esa masa crítica inicial necesaria, probablemente tenga que tener un carácter temporal hasta que coja vuelo, ¿no? Obviamente yo no soy partidario de aplicar esto nunca en el sector alojativo turístico ni en el sector turístico porque se defienden solos, ¿no? Se trata de apoyar a los sectores que queramos promocionar, ¿no? Luego el señor Barragán plantea las limitaciones del comercio mundial que se hagan, y está claro que Trump es un ejemplo de ello, van a afectar a una economía abierta como Canarias, ¿no? Creo que la van a afectar, ¿no? Entonces luego no viene nada bueno por ahí, a nosotros nos interesa libre comercio mundial y porque estamos en una economía muy encardinada en la economía mundial, ¿no? Y por tanto una economía abierta como la nuestra, si hay limitaciones al comercio mundial, va a sufrir, ¿no? Sobre el REF y la equidad que planteaba el diputado de CC, hemos incorporado, como sabes, una partida por la pobreza en la reforma de 2018, una partida para luchar contra la pobreza en Canarias, el artículo 21 bis, tiene ahora 30 millones. Yo puedo decirte que yo soy un artífice de esa enmienda y de esa negociación. Pero yo creo que el REF no está tampoco para la equidad. O sea, para la equidad están las políticas sociales, las políticas laborales, las políticas económicas de fomento de la economía, etcétera, ¿no? Nosotros en el REF podemos buscar esta situación excepcional. De hecho, va en contra de mis propias palabras el de que yo cuando metí la pobreza en el REF, me decía el secretario de Estado, Alberto Nadal, me decía, hombre, pero esto es una política social, el régimen es económico y fiscal, esto es una política social, te lo meto en los presupuestos pero no en el REF. Y yo le dije, mira, como no me lo metas en el REF, en cuanto la correlación de fuerzas se vaya, se acabó y lo metimos en el REF. Pero vamos, se nota que la política de la pobreza es una política, la pobreza hay que combatirla con políticas laborales, con políticas sociales, y el REF puede ayudar vinculando a la creación de empleo que fomenta, ¿no? Y por eso los incentivos tienen que estar muy vinculados a la generación de empleo, ¿no? El procedimiento a protocolizar, pues estamos de acuerdo que va a ser difícil. Sobre que la Agencia Tributaria Canaria participe en las contestaciones, yo creo que lo que debemos exigir es que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda conteste en 6 meses como tiene. Eso es lo que tenemos que exigir. Y luego, porque veo mucho más difícil que en un ámbito competencial, como son los impuestos directos que tiene el Estado, delegue esa competencia en la comunidad. Nosotros, sabes que contestamos prácticamente en 48 horas las contestaciones vinculantes que hace la Agencia Tributaria, que hace la Viceconsejería de Hacienda, el área tributaria, contesta rápidamente y son contestaciones vinculantes, pero claro, sobre nuestros tributos competenciales, ¿no? IGIC, IEN, etcétera, ¿no? El REF y la internacionalización, fíjate, yo creo que soy más partidario de que nos vinculemos a las políticas europeas de cooperación, me parece eso más interesante, ¿no? Canarias vinculado a las políticas europeas de cooperación en África, que tirar del REF, porque hasta ahora la práctica ha sido muy, muy negativa, ¿no? Yo no le veo mucho, y no veo que el Ministerio de Hacienda, y estoy acabando, presidente, y el Ministerio de Hacienda le cuesta mucho las inversiones fuera de Canarias porque les cuesta controlarlas, ¿no? Ese es el argumento que utilizan, ¿no? Y luego el señor Gustavo, del diputado del PSOE, mayor gobernanza de Canarias, pues depende de lo que estemos hablando con mayor gobernanza, pero te planteo lo mismo. Si en los temas que son competencia del Estado, los impuestos que son competencia del Estado, es difícil buscar una solución de cogobernanza, ¿no? Sería ideal, sin duda ninguna,
Nos gustaría también, ¿no? Pero entiendo que hay un problema real de que si tú tienes una competencia, quien gestiona es la agencia estatal y la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, no la agencia canaria, ¿no? Y sobre la reserva de capitalización, mi opinión es contraria. O sea, yo creo que la RIC está bien como está. Es más, debemos utilizar la RIC para lo que es para fomentar la inversión, fomentar la actividad económica vinculada a la creación de empleo, pero no creo que la reserva de capitalización, que además no es inversión, añada nada, ¿no? Y tener la RIC con la potencia que tiene y pedir también la reserva de capitalización, que ya la tenemos, nos referimos a tener un incentivo canario ahí, ¿no? Una deducción mayor, a mí me parece que no es una prioridad en las peticiones de Canarias. La prioridad es que la gente que tiene RIC la invierta. Y hay veces que yo creo que hay un problema, que es que hay más RIC de la capacidad de inversión que se tiene, ¿no? Creo que eso es lo que pasa cuando hay las regularizaciones voluntarias. Si vieron la charla de Salvador Miranda y acabo, presidente, vieron que había unas regularizaciones voluntarias, no de litigiosidad, ¿no? Sino voluntarias, y están entre el 10 y el 15%. Bueno, la gente dota y luego no sabe cómo materializar. Esa es la realidad, eso lo sabemos. O sea, hay que buscar fórmulas. Por ejemplo, la materialización indirecta a mí me parece una buena idea y yo la defiendo mucho. No sé si se está apoyando suficientemente ahora desde la nueva Consejería de Hacienda, pero vamos, en el tiempo que estuvimos nosotros sacamos muchos proyectos y eso permite, repito, tenedores de RIC que no saben qué hacer y emprendedores que no tienen dinero, ¿no? Es decir, vincular los tenedores de RIC a los emprendedores con proyectos, y esa unión me parece muy bien. Y eso no hay que cambiar nada, se puede hacer, es un problema de gestión, ¿no? Muchas gracias, presidente, por su amabilidad.